Hello. Is it on? Fantastic. Okay. All right. Welcome everybody. Good afternoon. Bienvenidos, buenas tardes. Estamos en algo que parece una sesión muy interesante. Creo que algunos de los elementos clave en cuanto a la transición de la energía ya se ha escuchado durante la plenaria de esta mañana. Como todos sabemos, hay un crecimiento significativo en el campo de las renovables después de la pandemia tremenda del año 2020 y lo que parece que es una verdadera recuperación está ya produciéndose ahora en el mundo. Los elementos clave para esta sesión son que esta recuperación verde no es igual en todas partes, en las distintas regiones del mundo y las distintas comunidades. Grandes partes de nuestra población parece que se quedan fuera de esta recuperación verde. A menudo aquí, en los países desarrollados, el problema de equidad en la transición, los problemas de que todo el mundo disfrute de esta recuperación verde se ve en la forma en que pensamos aquellos que ganan y aquellos que pierden de estas comunidades en transición, pérdidas de empleo, pérdida de creación de empleo, impacto sobre la salud, etcétera. Okay. Oh, now I'm back. Sí, ahora ha vuelto. Perfecto, ahora está bien. Muchas gracias. Pero si me preguntan, podría haber dos formas de mirar este problema. Uno es ver cómo los beneficios de la transición hacia un aire más limpio se pueda diseminar en las comunidades, sobre todo en cuanto a creación de empleo e impacto sobre la salud, etc. Pero también hay otra dimensión que a menudo no se ve, que realmente es la transición de ninguna energía a energía limpia. A 735 millones en este planeta viven sin electricidad. Más de 2.000 millones, de hecho, no 4, todavía siguen cocinando como lo hacían nuestros ancestros hace muchos siglos, en leña y en fuegos así, abiertos. Esto especialmente en mi región, el África subsahariana y la parte menos desarrollada de Asia. Todavía tenemos hasta 2, algo millones de la población que sufre de graves problemas de salud y la mayor parte de ellos son mujeres y niños. Todo este enmarcado, por así decirlo, de la transición energética, equidad, justicia, etcétera, pues hay que enmarcarlos por ambos lados, tanto en cuanto al impacto de la transición a las comunidades que ya tienen energía, pero también para las comunidades que ni siquiera entienden de lo que estamos hablando. No tienen ningún tipo de forma de energía, ni electricidad, ni para cocinar. No tienen elección. Tenemos que volver a enmarcar o replantear todo este problema sobre el acceso a la energía. Y hay muchos segmentos de nuestras comunidades que se quedan atrás. ¿Cómo puede la transición verde, cómo puede la recuperación verde ser capaz de llevar a todo el mundo a bordo? Y antes de dar la palabra a los miembros del panel, esto es algo que nosotros necesitamos cambiar esta narrativa, este relato, porque es tal vergüenza en un mundo en el que vivimos hoy que algo tan sencillo como acceso a la electricidad se vuelve algo tan difícil en un mundo donde
$100 billion podemos recabar $100 millones over 1 year a lo largo de un año para un tema en particular. For instance, on the war in Ukraine. Por ejemplo, para la guerra de Ucrania. And other things, y en otros lugares, the kind of el tipo de trillones de dólares que se han gastado on the pandemic. En la pandemia. Esto es algo, es un problema que podemos resolver en una generación. Estoy muy encantado hoy de tener este panel aquí, muy variado. Pilar from Energy Son, let me pronounce it correctly. Pilar. Energy Son Fronteras. Meaning energy without borders. Energía sin fronteras. Pilar Sevilla, la presidenta de Energía Sin Fronteras, una ONG que quiere trabajar sin fronteras. Ana, que recaudación de fondos para África, la fundación, sobre todo con empresas que trabajan juntas para ampliar el acceso a la energía en África o facilitarlo. También tenemos Kurbos Gunou de IRENA, que trabaja con varios países para desarrollar estrategias y partenariados para ampliar estos ensayos. Y también tenemos en la Unión Europea, Italia, Gómez, la política sobre energía sostenible y cambio climático. Y en último lugar, pero no menos importa, Rafael Solís, que trabaja con EDP, que es una empresa que es muy activa, que la hay en varios países y que está suministrando servicios de energía sostenible en muchos países. Nos han dado un mandato muy amplio, estudiar o ver cómo las renovables pueden crear una cadena de valor dentro de las comunidades que crean también empleos y que muestran que los suministros de energía sostenible son beneficiosas para las comunidades y cómo se pueden estudiar las renovables en ese contexto. Tenemos varios elementos de la ecuación sobre este tema y me gustaría empezar contigo, Pilar, sobre en el trabajo práctico que has hecho en varios países africanos, cómo contemplas a las renovables, cómo piensas que pueden estimular a la creación de empleo en esos países. Sé que has trabajado en Camerún, Togo y otros países. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves estos beneficios esenciales que proceden de las renovables? Ante todo, me gustaría agradecer a la organización por el privilegio de estar aquí hablando con ustedes y tener la ocasión de estar en esta mesa con todas estas personas que conocen mucho sobre las renovables para la implantación de la energía renovable. Pero, y aquí viene el interrogante, hay muchos peros después de esta respuesta de un sí positivo. Somos una fundación pequeña que se centra en la necesidad de acceso universal para energía y agua. Somos todos voluntarios que trabajamos en esa fundación. Y como ya se decía antes, yo podría hablar de temas prácticos y cómo nosotros vemos el problema desde estos años, de muchos años donde hemos trabajado allí, permitiendo a pequeñas comunidades aisladas rurales tener acceso a la electricidad y al agua. Y siempre que es una comunidad aislada, pues no hay ninguna red.
Tengo que decir que las renovables es la única forma de permitir a estas comunidades el tener energía, tener electricidad. Lo que hemos visto en esta experiencia, en estos proyectos que hemos realizado, es que no se puede dejar el equipo, hay que acompañar al equipo por formación sobre cómo se va a tratar y mantenimiento de los equipos. Es un largo camino. No es que se llega ahí y se les da el equipo, sino que hay que acompañar a la comunidad con orientación, con guías, formación, para que sepan cómo ser sostenibles a largo plazo con el equipo que reciben. Y con esa sostenibilidad a largo plazo es cuando se obtiene el desarrollo. No se obtiene el desarrollo solamente dejando el equipo ahí, se obtiene el desarrollo permitiendo a las personas que utilicen ese equipo, que sepan cómo utilizarlo, y para poder darles la información necesaria para ser sostenibles con el tiempo. Y yo debo decir aquí que esto es algo que desde el punto de vista práctico hay que cambiar, que siempre que llegamos a la recabación de fondos para este proyecto, normalmente los fondos son para pagar los equipos, pero nadie nos da ningún tipo de financiación para la sostenibilidad a largo plazo de dicho equipo. Si nosotros vamos a donaciones o al programa que la Comunidad Europea tiene o a cualquier otro programa que un banco o cualquier fundación o cualquier institución financiera para estos proyectos nos dan el dinero, y cuánto costa más el equipo y cuánto del equipo costa y cuándo sería pero no tenemos la oportunidad de obtener los fondos para mantener ese equipo con el tiempo. Por ejemplo, nosotros en Energía Sin Fronteras nos importa mucho la sostenibilidad en cuanto a este mantenimiento del equipo a largo plazo. Y tenemos un presupuesto especial para incorporarlo en el proyecto, además de lo que hemos recibido por parte de la financiación. Y esto es muy importante. También es importante porque siempre que llegamos a una comunidad y debido a que hacemos un proyecto fotovoltaico para un hospital, por ejemplo, intentamos trabajar y trabajamos con la comunidad local. Las personas que van a ser las que van a trabajar en el proyecto son gente local. Les formamos, les entrenamos y luego pueden trabajar sobre el proyecto mismo. Les formamos cómo utilizar los paneles solares. Actualmente hemos creado un aula de solar en Camerún y en Togo. No solamente instalamos los paneles solares, sino que también nosotros creamos una comunidad solar con puestos de trabajo y con personas que son los que van a dirigir el proyecto en el futuro. Muchas gracias, Pilar. Continuando sobre este mismo tema, en cuanto al despliegue de dichas tecnologías que son tan necesarias para garantizar que sean sostenibles, me gustaría pedirle a Ana, también en África, que tenéis despliegues en varios de estos países, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Qué necesita África para construir para estas habilidades, destrezas especiales, para ser capaces de mantener la capacidad local en las comunidades, para mantenerlas y garantizar que no solamente tengan el resultado del despliegue de la tecnología, pero el resultado también en cuanto a los beneficios que pueden conllevar? Ana, por favor. Micrófono, por favor. Pues no del todo. Gracias por la pregunta. Tengo que agradecer a los organizadores de Spirec 21 para 23 por invitar a esta parte del panel. Aprecio lo que Spirec intenta hacer para realmente representar un poco un punto de inflexión en la discusión sobre los renovables este año. Necesitábamos, hay
noise out mucho there ruido ahí about fuera where this respecto energy a transition is dónde supposed esta to go transición towards, energética, hacia while dónde that's se a very supone que open tiene que ir. discussion, we Es want una to make sure discusión that muy abierta. we're all Queremos headed in the garantizar que right todos direction, vayamos en the la way dirección that correcta, the IRENA la Director forma General en que mentioned this morning. Irena ya se ha So we mencionado know esta we're going in mañana. the same direction. Vamos ahora The en la question misma is dirección. speed La and pregunta es scale, ahora la velocidad y la escala a la que todos for our vamos, cada part, uno de we think that nosotros va. Por nuestra renewables parte play pensamos an que las absolute renovables key part desempeñan in that. un If elemento, only una parte for the clave, well-established benefits that solamente they para los bring, beneficios that's bien maybe establecidos, no solamente a por el separate question, beneficio but que van a just how producir, pero important energy and todo lo development importante que are, es la energía y el together. They're desarrollo intrinsically conjuntamente linked, están no matter relacionados in what intrínsecamente, direction. independientemente What the de en causality qué is, dirección, the pero la link causalidad is es que very strong. la relación It's a es muy golden fuerte, thread to any es el socio-economic hilo development, importante and we para see cualquier that playing desarrollo such a tremendous económico. part Vemos in que esto Africa desempeña una parte tan specifically, importante en because África as Rest for especialmente, Africa, what we do is porque we lo que bring hacemos together nosotros a es que network juntamos of una red members. I'm very de happy there's a miembros. member actually on this Tenemos panel, un miembro aquí en este panel, nos encanta, who are y actively quienes investing que están in investigando de forma muy Africa's renewable activa energy la space energía or renovable en actively África, seeking to invest. And so that brings a lot of perspective as to how we have to scale it up. intentando invertir. Why is that Es important? donde Because the tenemos que number one estar. thing we ¿Y por qué always es hear importante? about, Porque lo que siempre you know, escuchamos what does it sobre take qué es lo to que hace bring, falta or let's para say, see renewables reach a next ver stage. que In los Africa, it's investment. renovables And whoever alcancen speaks un about estado, investment alguna situación ultimately allí en is also África es going la to be inversión speaking to y the sobre role of the todo private el sector papel del therein. sector privado ahí también. The benefits that can come Los from that beneficios que are pueden really proceder tremendous. de ahí And I realmente like son what you enormes. said, Me Iwa, gusta lo que here. has dicho antes. If we're all Si going in the todos same vamos direction, en this la energy misma transition dirección, story, en esta historia de la there transición is two energética, parts to hay that dos story. partes There's de one esa- part of the de este world that relato. Una needs to parte del mundo decarbonize tiene que their existing descarbonizar energy su systems, sistema and then there's another existente de part of energía, the y hay world otra that parte still del needs mundo to build que todavía many tiene of que those construir systems. muchos de And estos sistemas. today, really, the Hoy decisions that are realmente being las taken decisiones que se about están that adoptando are al absolutely respecto, key in both son those absolutamente parts. clave Again, en it's estas all dos looking in the partes. same direction, Todos but miran en la misma dirección, that pero realization, that el logro, awareness el is really lograrlo, esta toma de coming home, I conciencia think, realmente a lot on the se debate. refiere mucho, And está volviendo where una we y otra see vez the en el biggest, debate. Allí let's say, donde vemos socioeconomic benefit el that we mayor want to be beneficio focusing on, socioeconómico en el que there's nos many, queremos but centrar, pues hay I'll focus on one to muchos, answer pero your me voy a question, which centrar is en really una para the contestar la importance of pregunta, es la jobs importancia de los that will puestos de come trabajo from this que van energy a transition. The proceder energy de esta transition is transición going de to globally energía. create Esta transición energética va a numerous crear amounts of globalmente jobs. muchos puestos de It's trabajo. responding to not just Responde an opportunity, an solamente es una actual response oportunidad, to a need, una because if respuesta we're a going una to see necesidad, the porque si scale up in vamos a ver renewables, we're going to see a esta escalada en las massive renovables, need vamos a ver in también una new necesidad masiva en workforce, skilled nuevos workforce, puestos de from trabajo, nueva fuerza computer laboral, programming to electrical desde engineering to programación project de finance ordenadores to a community building. I mean, proyectos de it's a finanzas, very construir la wide comunidad. range of jobs Es that un need to be amplio built, that rango need to be de skilled for. puestos de trabajo And que se then van a there's the construir part para of los que habrá the que tener las existing destrezas energy y forma sector parte del jobs de los that need to be reskilled towards, that need to be brought puestos de into trabajo that ya transition, existentes so en el that sector we que are habrá que effectively incorporar talking en la about a transición. De hecho, just estamos hablando transition. This is what de the una part justly transición refers to. justa. And so, as Es a Rest lo for que se Africa, refiere aquí. Para we've been África working on that for hemos the past trabajado 10 sobre years ello en los now. últimos 10 años, Training and capacity building formando y is construyendo one capacidades, key component que es of un how to componente clave de skill cómo those needed jobs, and tener las we're trying destrezas to para do that esos through trabajos training and requeridos y que capacity building intentamos in the hacerlo a countries través themselves, but de also looking at how formación we en los can países work mismos, with pero también ver communities cómo that are podemos already in trabajar the con conventional comunidades que energy ya sector están en el sector and convencional de la reskill some energía. of those elements as Y well. estos elementos I'll también los stop vamos there a and hand utilizar. over Thank Me you, paro Anna. ahí y le doy a otra persona el micrófono. Just to follow on the Para same seguir issues sobre about este mismo punto, skills, sobre las habilidades, development. las destrezas en desarrollo. Irena, Gurub, in the various countries Irena, that en los you distintos work with países en countries donde in has trabajado, developing trabajas con strategies, países, desarrollas policies, estrategias, políticas, implementation frameworks, marcos de implantación o implementación. how ¿Cómo, much cuánto is building es the construir skills to enable that las transition habilidades para happen? permitir que I se know that produzca can esta happen at transición? various Yo sé levels. que pueden How much existir a varios is it niveles. parts, ¿Cuánto that technical capacity cómo to son estas be- capacidades, la to capacidad be able técnica to para poder sustain, mantener y sostener those investments in estas inversiones renewables? How much is it part en of las that renovables? component in the strategies? ¿Con qué an parte IRENA desempeña esto perspective? desde la perspectiva de Irena? Thank you very much. Muchas gracias. Before I move to that, I Antes want de- to just bueno, quisiera give you a simplemente scale, because we are talking dar una about
about idea. energy Estamos hablando de transition, job transición creation. energética, I think it has creación been de puestos de mentioned. empleo, Will be como ya se ha mentioned mencionado. more. Nosotros mencionamos más, What's the se scale va a that we are mencionar más. talking ¿De about? qué This destrezas hablamos? job ¿De qué habilidades? creation effect of energy transition. El Because the efecto de la scale is creación de important. empleo Today, por la transición renewable energy energética, jobs, they stand en at estos 12.7 trabajos million. son 12,7 What we are millones. talking De about, lo que close estamos to hablando es 140 cerca de million 140 jobs by millones de puestos de 2050. trabajo hacia el año 2050. It is Se trata de, significant. es significativo.
And that will require, Y esto va a obviously, requerir, we are evidentemente, talking about a huge workforce. una enorme And how are we going to cantidad get de that fuerza workforce? laboral, Obviously, de there mano will de be obra. new Y bueno, jobs. evidentemente necesitan trabajos. There will be jobs that Habrá needs to be trabajos que tendrán que ser converted, or convertidos, skills need o to be las either destrezas o new habilidades tienen skills que need ser, to be habrá que poner en added. práctica nuevas, habrá que añadir nuevas destrezas y habilidades. Upskilling should take También place. esta mejora debe ser, In many debe tener instances, lugar how en muchos these casos, existing y jobs cómo can be estos puestos converted, as existentes se Anna pueden convertir, es otro mentioned. problema también, como So ya there se ha is a lot mencionado. of Hay education, mucha training educación, formación, dimension of it. Esta dimensión A lot que of se está incluida ahí también. another Y dimension otra is dimensión es, about tiene que ver con how to localize cómo those jobs. localizar esos puestos de trabajo. Whether we are able Si to vamos a ser create capaces jobs at the de community crear level. trabajos a nivel de What la sort of comunidad. jobs we can ¿Qué create? tipo What are de the trabajos podemos these are crear? quality jobs. Son trabajos de calidad. So it's the Por lo jobs tanto, being es offered. I los think it's a very puestos de broad trabajo que se sentence. ofrecen. When Creo we que es go una to frase nitty-gritty muy details abierta. of Si vamos a los what those jobs detalles are, that's de los extremely trabajos, esto es important. muy importante. Women, Las the role mujeres, of women, el papel de the la jobs mujer, that women los take, los and what we trabajos see que is hacen last, las mujeres, very y largely vemos admin and office work kind of jobs que that son mostly women trabajos take, en los servicios que normalmente son los que hace la mujer. compared to manufacturing, Comparando con, installation, operation-related jobs. But I trabajos think that the relacionados one con la important la dimension fabricación, is aislamiento, about the etcétera. Pero gran local parte de los manufacturing. trabajos es And the en jobs cuanto a quality los jobs that can be documentos se created pueden towards crear that. hacia ahí también. Obviously, it's not a simple Evidentemente no task. es una It's not a tarea simple sencilla, job. no es un Banks don't trabajo like it. sencillo, los bancos no In les many gusta. instances, in the En muchos projects, casos, en los proyectos, constraining the local limitan, procurement to only local sources. las fuentes It is locales, something they y es algo que always trying to avoid. siempre intentan evitar, el Create bigger competition crear una competencia in mayor procurement. en But on la the other hand, adquisición. what we Pero see por otra parte, lo is que vemos that, first of all, certain es que components en are primer slowly lugar, moving from those hay algunos traditional componentes que markets van to moviéndose those new lentamente de los countries, mercados but also tradicionales there a are esos nuevos concerns. países, pero también hay There are preocupaciones. concerns Hay about preocupaciones supply chain respecto a la cadena disruptions. de There are concerns roturas about de las trade cadenas de disruptions. suministro, There are de la concerns about cadena del comercio, geopolitical risks. también de los These are riesgos also the geopolíticos. Estos effects son or también kind of los drivers efectos for o moving los jobs to determinantes local para pasar markets. los How trabajos is it a los translated mercados to locales. ¿Cómo se Africa? How traslada is it esto a África? translated ¿Cómo se to traslada a more developing countries? a I países remember en long ago, desarrollo? not too long, but Recuerdo hace still, I tiempo, think no hace tanto, around pero 10 sí years ago, hace unos still 10 early days of años, energy en los transition. primeros días de la And in transición one of my energética, en discussions muchas in a de mis member country in discusiones en un Africa, país miembro en África, and someone from the government alguien told del me, we gobierno me missed dijo, industrial revolution. hemos We don't pasado want por to miss alto la green revolución revolution. industrial, And no green queremos revolution que is se nos not pase de about lado only la deploying revolución verde. No renewables. solamente es It is el about how to despliegue de los stimulate renovables, sino economic cómo estimular la activity. It is actividad how to económica, develop es cómo industry around desarrollar that, how la to create industria jobs and alrededor, how cómo to crear trabajos bring y economic cómo benefits to the aportar population. beneficios económicos a la That's why, I población. mean, Por that ello, impressed me at the esto me ha time, still impresionado mucho en impresses ese me. momento y me sigue impresionando. And obviously, Y we are talking a lot about sustainability, but also there are kind of a sister and brother of sustainability, which are efficiency and affordability. I think these are the important questions Y estas son we need to preguntas look at. importantes que habrá que tener en cuenta también. Muchísimas gracias. Me gustaría seguir un poco. Estamos buscando tener al director ejecutivo de las Naciones Unidas, UN Women, en el panel. Desafortunadamente, bueno, es lo que queríamos, pero no ha podido venir a este panel. Entonces, y has mencionado también el diseminar estos beneficios de la transición a las mujeres, ¿verdad? ¿Cuál es la caja de herramientas que necesitamos para garantizar que los beneficios de la transición se diseminen no solamente entre los hombres, sino que también las mujeres se puedan beneficiar de la creación de nuevos empleos a partir de esta revolución verde? Si pudieses utilizar un minuto para hablar de ello, por favor. ¿Qué caja de herramientas existe? Pues obviously, I mean, when you look at the woman angle of energy transition, it is twofold. One is the beneficiary part, woman as a beneficiary of energy transition. Other is more valuable, I think. It is the woman empowerment angle, where woman is an entrepreneur, woman is active in energy transition. I think these are two dimensions which are equally important. On the recipient side, obviously, did you know that, for instance, in the agri-food sector,
in India, 80% of the workforce is women. Or from health, think about who are the most influenced by traditional forms of energy usage. It is women, it is children. And integrating renewables into energy systems, I think there's a clear impact on women. Women empowerment is another angle. I think that's about education, that's about skills, that's about creating level playing field between men and women. And there are still barriers, cultural barriers. I think Irina works in this field quite extensively. We have several reports issued. Obviously, I'm not an expert on the topic to further elaborate on that, but... That's okay. Thank you so much. And let me turn over to Natalia. The European Union is an important La Unión Europea es un actor global muy importante in the nexus between en el nexo entre el desarrollo renewable energy and y la energía renovable y el cambio climático. En mi propia región tenemos África, Unión Europea y todos estos departamentos, y está uno involucrado muy de cerca con las estrategias que se desarrollan a nivel local en varios países. Muchos países se han desarrollado en su compromiso a los acuerdos de París sobre qué es lo que van a poder lograr hacia el año 2030 en la descarbonización, en expandiendo el acceso y el papel de la energía renovable como parte de su aportación al Acuerdo de París sobre el clima. ¿Cómo entra la Unión Europea aquí? ¿Cómo puede ayudar la Unión Europea a estos países a pasar de compromisos a acciones? So thank you very much again for the invitation to be here with such distinguished panelists. So yes, let me address your question like doing one step back and thinking about what energy poverty entails. We all agree that energy poverty greatly jeopardizes individuals and households' well-being and prosperity. And while this is a concept that can be understood globally, when we are talking about Europe, it's mostly like affordability issues. When we are talking about Africa, Latin America, Asia Pacific, we are not only talking about affordability for those lucky that have access to energy, but unfortunately for many people we are talking about lack of access, full stop. And now we have this perfect storm where we have an additional energy crisis that we should not forget. And while many households are struggling to pay the energy bills, we have, for the first time, I think, an increase in the people without energy access. I think 20 million people have exactly. So the good news is that renewables, as Pilar was saying, is the solution to address energy poverty in those countries, as well as to address the climate challenge and commit and meet the NDCs. So renewables, as you all know well, will help address these mitigation and adaptation challenges, but also will contribute to reduce energy poverty in various ways, reducing the associated expenses to fossil fuel, increasing energy security, reducing the cost of the generation because it's increasingly cheaper and cheaper renewables, and also, as was mentioned before, creating new jobs and economic activities, very important not only in urban settings but also in rural context. So what do we do? How do we support from the Commission to speed this energy transition and reduce energy access? So we have three tools in our toolbox. First of all, we work on policy dialogue with partner countries. We work closely with them so that there is ownership and that also to increase awareness
awareness about all these benefits associated to the green energy transition. Precisely during this energy crisis, there's a temptation to say, okay, maybe let's put this for later, no? But we will be missing out on all these like co-benefits. So that's very important. So policy dialogue, then we have technical assistance that is to support regulatory reforms, as well as capacity training, all the things that we're mentioning before. And third, also to provide financial support to public and private sector investment. So those are the three toolkits that I can develop further later. Thank you so much, Natalia. Muchísimas gracias, Natalia. Muchas gracias, Natalia. I was just thinking before I let you. Sí, antes de. Before I go over to. Before I go to Rafael. Antes de pasar el micrófono a Rafael, yo quería comentar que hay algo que llama la atención. Lo siento, se me escapa el micrófono, dice el orador. La tecnología se enfrenta a mí. Thank you. Muchas gracias. You know, it's very common when we talk about energy. Se da frecuentemente cuando hablamos de activos y de la energía. Estamos hablando de electricidad, en última instancia, de verdad. Pero la mayoría de las comunidades que han quedado atrás no es solamente la electricidad de lo que están hablando. La electricidad sí, pero es la energía para guisar. Ricos, pobres, tienen que guisar, pero de alguna forma esta energía para cocinar queda muy atrás. Los marcos de política, las ideas, todo lo que tiene que ver con estas estrategias dejan un poco atrás este asunto de la energía para cocinar. Y es un asunto que yo entiendo es importante. Tenemos que comentarlo con la Unión Europea porque parece que esto se está dando. ¿Cómo referenciamos, cómo volvemos a plantear estos activos? ¿Cómo cambiamos la narrativa acerca de la expansión para incluir aquellos servicios energéticos que verdaderamente inciden en las vidas de los pobres? Porque no es solamente la energía para el transporte o la energía para la iluminación o para la industria. En el caso de algunas comunidades estamos hablando de la supervivencia. En el caso de muchas niñas y mujeres y niños tiene que ver con evitar estas enfermedades que resultan del uso de otras energías. Definitely, I think we should. Sometimes it seems that we are talking about renewables as a goal in itself, but renewables, we have to conceive renewables as an enabler of development of. So, in the Commission and many partners, we talk, all the partners here, we like to think about the productive uses, about all the things you can do with renewables and clean cooking. Definitely, I think there are about 850 million people without access to clean cooking solutions globally. So this comes with very important implications at the gender, for health-related issues, as mentioned this morning. So we are trying to address this with specific programs, trying to promote technological developments, as well as private sector involvement. Like we are trying to support entrepreneurs in Africa to develop new solutions and provide financial support to further deploy those solutions. And especially, as Pilar was saying, it's super important this accompanying of the communities that Energías Sin Fronteras and other institutions do so well. So stand by the people so that those solutions really become sustainable. Thank you so much. Muchas gracias. All right, to Muchas gracias a Rafael ahora. The private sector is very central. El sector privado es importantísimo in this transition. En esta transición. Es muy importante. How much
in your experience, like experience of your company, en la experiencia de vuestras empresas, en los países donde trabajáis, esta capacidad de cumplir para con los proyectos dentro de estos países, ¿hasta qué punto ¿hasta qué punto se siente esta titularidad local, este contenido local, a la hora de cumplir con estos proyectos? Estas tecnologías, ¿hasta qué punto son domésticas dentro de estos países y comunidades? Pues muchas gracias por la invitación y muchas First of all, I would like to say that when we are speaking and, wrapping up probably what we said here, when we speak about energy poverty, there are two messages that we have been, highlighting this evening. First one is that renewables are the solution. I mean, today in Spain, I received a newsletter this morning from the AEE, which is the National Wind Association, and we have seen that the electricity price has decreased 83% in January because of wind, because of the penetration of wind. It's just an example of how, renewables decrease electricity prices, and therefore, when we are talking about energy poverty, renewables are the solution. I think this is the message, one of the messages that we have been speaking. Namely, in Spain, and this is a report that I was reading, since from 2020 to 2021, we went from 4% of energy poverty to 10% in 2021. As I was saying, a way of getting out of this is renewables. First message. The second one that I think we were highlighting as well is workforce. I really believe that, there is a huge opportunity to employ millions of people in the industry in the following years. We were listening to this number, 140 million, you said? 140 millones, me parece que has dicho. So that's a lot of people. I was reading another report by DWEC. They were saying that only on the wind industry, 3.3 million jobs will be created until 2025. Anyway, a lot of employments are going to be created. So somehow this will have an impact on poverty. Then answering to your specific question, we, at least EDP Renewables, the corporate that I work for, every time that we go to a market, we assure that we are working with local people. So I think that also has an impact on local employment and local population. But just to finalize, let me give you one example of a corporate, let's say, program that we have at EDP Renewables. It's called Keep It Local, and what we do is to try to train young people coming from local population, coming from places near our wind farms and solar farms, so that they have the skills on operation and maintenance of wind and solar assets. I can tell you that in the last program in Spain, although we manage this in different countries, Brazil, Italy, Spain, etc., but in the last edition in Spain, 50% of the young people going through Keep It Local are already working in the industry. And of course, we do that with local people, as you were asking. So all in all, I would say that renewables are, important. Sin duda son importantes. Así hay que hacerlo, así hay que hacerlo. Bueno, ¿qué os parece? Pasamos ahora el micrófono al público. Queridos participantes, tenemos unos 15 minutos más o menos para preguntas, comentarios. Por favor, si alguien del público desea hacer uso del micrófono, por favor. Andreas, por favor. Yes, please. Okay. Yeah. You're fast. Go ahead. Yes. Can you hear me? Yeah, go ahead. Can you hear me? Sí, por favor. Sí, se le oye, sí. I don't know. La intérprete le oye, por favor. Si le quieren decir que la intérprete le oye. The question was about your la comment about tiene que ver getting con el comentario acerca de for maintenance, la financiación for operations, para for skilling, el mantenimiento de operaciones, para la habilitación,
en vez de conseguir financiación para comprar el equipamiento. Mi pregunta, entonces, es ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué deberíamos de intentar conseguir? ¿Cuáles son las barreras financieras? ¿Cómo las podemos superar? ¿Qué podemos recomendar? Is the question also, is it this y otra OPEX parte versus de la CAPEX? Pregunta es, ¿esto es OPEX o es CAPEX? Sí, es OPEX, no es CAPEX. We'll take that later, vale, esto lo vamos a ver luego, cuando llegue la ronda final para los panelistas. Gracias por la pregunta. ¿Qué hacemos, no? ¿Cómo nos cercioramos de que contamos con la financiación necesaria para operaciones y mantenimiento una vez financiada la infraestructura? Vale, ¿cómo podemos cerciorarnos de que vamos efectivamente a poder mantener la infraestructura mucho después de que se haya acabado el lanzamiento del proyecto? Muchas gracias. Siguiente pregunta, por favor. Thank you. Considering that we are right now in the Energy Poverty Week here in Spain, I think it's a European Energy Poverty Week, and there are about 7 million of Spaniards that cannot heat their homes properly during this winter. How renewables are, democratization of renewables can fight this issue of people unable to heat their homes. Esta realidad de personas que no pueden calentar sus casas durante el invierno. Es una pregunta para el panel. Muchas gracias. Muy bien. Siguiente pregunta, por favor. I think it's very clear that renewables is the only solution for ending energy poverty. We've heard from the various speakers renovables, about, what are the benefits. Si pensamos en las ventajas, it can, bring crea in more empleo, gender parity, it can bring in more youth. Consigue paridad entre géneros, atrae a los jóvenes, permite acceder a servicios sanitarios, a oportunidades de empleo, y contamos con un estudio que explica que no hay opción, tenemos que acabar con la pobreza energética porque es injusto. Esto es una injusticia. Hay un informe que explica que si el mundo invirtiera 30.000 millones al año durante 7 años, desde hoy hasta el 30, podríamos conseguir este objetivo. Parece mucho dinero, ¿verdad? 30.000 millones, pero es más o menos el 2% de las inversiones mundiales en el campo energético. Así que mi pregunta es, ¿cómo podemos nosotros, como comunidad, cómo podemos financiar, cómo podemos recaudar estos 30.000 millones? Porque si no lo hacemos, es una injusticia. Muy buena la pregunta. Sí. Siguiente, por favor. Yes, ma'am. Sí, por favor. So, how do we fund closing the gap? Bueno, entonces, ¿cómo conseguimos? Yes, there it goes. ¿Cómo conseguimos Hi everyone, good acortar la afternoon, and distancia? thank you for the mic. Sí, buenas tardes, gracias por pasarme el I've been micro. enjoying a lot the conversation. Esta conversación me ha parecido muy interesante. I wanted to Y jump quería in yo when añadir algo. the moderator